propio lugar de estudio, que era Cebú. Entonces, estos 4 hospitales, lo que iba a pasar dentro de estos hospitales era que todos los niños en el rango de edad que estábamos en el estudio, que era de 9 a 14, llegaban a estos centros de hospitales como tal, y lo principal era vigilar a los niños que llegaban con síntomas de fiebre. Exactamente, vigilaban a los niños desde un inicio de la enfermedad como tal. Y ellos, lo que, por decirlo así, pusieron como una regla de que el inicio de la enfermedad era que desde que empezaba la fiebre, ese iba a ser el punto desde que inició la enfermedad como tal. Entonces, se llevó a cabo desde ese punto, desde que empezó la fiebre, y lo que se hizo en estos pacientes es recolectar muestras de sangre. Entonces, se recolectó aproximadamente 5 mililitros de sangre de estos pacientes que prácticamente la sangre que se les recolectó era después de 5 días de que, que hayan tenido fiebre como tal. Entonces, esta sangre se le recolectó con un tubo Vacutainer, así anticoagulante. Después fue procesada, centrifugada, se obtuvo el suero y de este suero se lo almacenó en una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. Después de un plazo de tiempo que aproximadamente fue 7 días, lo que pasó es que este suero fue enviado a un instituto de investigación de la ciudad de Manila, si no me equivoco, en donde prácticamente fue en este instituto que hicieron las pruebas de PCR reactivo, en donde nos demostró si era positivo para dengue o negativo para dengue. Ya, eso fue prácticamente tener en cuenta después de la vacunación. Ahora bien, como tal, para llegar a participar como tal en el estudio, en los casos, los niños necesitaban tener, mejor dicho, 5 criterios como tal. Porque si no llegaban a tener alguno de estos criterios, no podían pertenecer al estudio como tal. Entonces, el primer criterio que se estableció era que tengan un consentimiento, ya sea de su tutor o de su representante, más bien que afirmando, dando permiso a que su hijo o representado participe en el estudio. El segundo criterio era que en cuanto a la edad, prácticamente en este criterio, el rango, el intervalo de edad era los niños que nacieron en enero del 2003 hasta diciembre del 2008. El tercer y el que con anterioridad lo mencioné, prácticamente hace referencia al tipo de residencia y si es que recibieron la vacunación. Entonces, en esto se tenía en cuenta que sean residentes de la ciudad de Cebú, antes del 2017, desde el 2017 o antes del 2017, puesto que en esa época se llevó la vacunación. Y también el cuarto criterio era en cuanto a la sintomatología como tal, puesto que tenían que presentar fiebre máximo 5 días. Y el último criterio era que al momento de realizarse la extracción de sangre y el análisis de la sangre como tal, necesitaban que los resultados como tal sean de un serotipo positivo para dengue. Entonces se llevaron a cabo estos cinco criterios. Además de llevarse a cabo para que este estudio, prácticamente para elaborar este estudio, también se elaboró otros tipos de cuestionarios. En estos cuestionarios como tal, lo que se implementó, por decirlo así, fue evaluar otros tipos de variables, como ejemplo las variables demográficas, también variables socioeconómicas y variables ambientales. En ese caso, Ariana, sí, muy bien, perdón, lo que está explicando está bien. A ver, mija, pasemos a resultados, ¿no? A ver, ya, ya. Entonces, bueno, en fin, también se tuvo las variables, pero es que ese es en base a las variables también se tuvo, por decirlo, los resultados. Como tal, los resultados, los clasificaron, por decirlo así, hicieron unas tres, te podría decir, tres comparaciones. La primera comparación es prácticamente en las manifestaciones que presentaron, y aquí nos indicaba que los pacientes que estaban vacunados presentaron menos manifestaciones clínicas como los que no estaban vacunados. Por ejemplo, podían presentar en menos cantidad, además de la fiebre, obviamente, náuseas y vómitos, podían presentar anorexia y mialgias, pero sí mismo también podían presentar algunos síntomas de alertas como eran el dolor abdominal, letargo, inquietud, y a veces hasta podían llegar a presentar sangrados en cuanto sangrado nasal o sangrado a nivel de la boca.
Ahora, también se realizó la comparación entre pacientes que eran vacunados y pacientes que no eran vacunados. En este punto, nos recalcaba la gran diferencia de que presentaban los pacientes cuando eran vacunados, era menor la cantidad de pacientes que presentaron sintomatología comparado con, con la gran cantidad de pacientes que no estaban vacunados que presentó gran cantidad de sintomatología. Y entonces ahí nos planteaba una tablita como tal, en donde, por ejemplo, nos decía que cierta cantidad de pacientes de tantos, por decir, los vacunados es una mínima cantidad presentó náuseas y vómitos, pero gran cantidad de los que no han sido vacunados presentó náuseas y vómitos. Entonces nos hacía esa gran comparación. Y después en cuanto a referencia, también porque se hicieron 3 comparaciones, la tercera comparación nos indicaba la relación que tenía con las variables demográficas, las variables ambientales como tal, en donde nos indicaba que, por ejemplo, había mayor prevalencia o mayor incidencia en una persona, nos indicaba ahí que las personas que vivían, por ejemplo, en casas que tenía casas de material hormigón, tenía mayor prevalencia de tener dengue a que las personas que vivían en casas de bambú o casas de madera. Asimismo, también en cuanto a las actitudes que tomaban las personas, nos indicaba como prevalencia, la mayor prevalencia que tengan dengue las personas que no utilizaban repelente para mosquitos, spray para insecticidas, o sea, eso en sí como cosas generales de prevenir, ¿no es cierto? Porque en sí el estudio aquí lo principal es vacunados, ¿sí? ¿Qué es lo que presentan? Entonces lo otro es así en forma general. En la discusión, ¿qué es lo que usted podría decir? O sea, aquí indica prácticamente que esta vacuna, la Dengvaxia, llega a, por decirlo así, a proteger a las personas de la sintomatología del dengue en sí. Pero nos indicaba también aquí que, por ejemplo, en este caso es que solo recibieron una dosificación, pero en general la medida general era las 3 dosis. Entonces nos indicaba, o sea, a pesar de que sí era eficacia, era mayor eficaz la dosificación de 3 a que una sola dosificación. También nos indicaba que esta metodología de la vacunación en sí llegó a disminuir la gran cantidad de hospitalizaciones por dengue, puesto que, como le dije, se encontró un gran, entre un 51% de probabilidad de que los pacientes, por decirlo así, la palabra se me fue, tengan protección como tal, protección contra el dengue, cuando tenga signos, signos de alarma. O si no, también se presentó un 48% de probabilidad que los pacientes, de probabilidad que los pacientes tengan protección como tal contra el dengue cuando hay signos de alarma o cuando sea el dengue demasiado grave. También nos indicaba, por ejemplo, que nos daba una recomendación más que una indicación, más bien, no es una indicación, una recomendación, que nos indicaba que prácticamente esta vacunación era mucho más eficaz y era más preferible llegar a vacunar a las personas que con anterioridad ya habían tenido una infección por dengue, puesto que ahí iban a encontrar mayor eficacia en cuanto a la disminución de las manifestaciones clínicas. Asimismo, ya para finalizar como resumen, en síntesis, esta vacuna se la utilizó para tanto contrarrestar o proteger al paciente para que no tenga como tal gran cantidad de manifestaciones clínicas contra el dengue. Bueno, ¿no? Muy buena la presentación. Sí, 050 tiene Ariana. Solamente tiene el problema del como tal. Ya, dejen del como tal. A ver, ¿quién más le falta? ¿Nadie más? Ya están todos, ¿seguro? Ya, Doc. Ya. ¿Usted es la última que falta? Sí. Al parecer. Ya, si le falta solo ya, entonces, y Jocelyn Valle también. Sí, doctor. Ya, entonces ellas son las 2 últimas, ¿no? Fuera de las 2 últimas, ustedes pueden quedarse hasta las 2 últimas. Las personas que quieren, ¿cómo se llama? Recuperar, ¿sí? Pueden quedarse, pero ahí sí ya se pueden ir el resto de compañeros, ¿no? Entonces hasta Jocelyn Valle, todos.
Si ustedes quieren quedarse, pues ya es problema de ustedes, ¿ya? Pero hasta yo sí le vaya es obligación de todos ustedes, ¿ok? Ya. Dianita, no me acuerdo que es para mañana la prueba. ¿O quieren dar el miércoles? Bueno, me avisa, ¿ya? Dejémosle que dé entonces la Emily. Páseme, por favor, Emily, al correo, porque imagino que usted también estaba rechazada. ¿O no? Sí. Ya le volvió, Ya ya le le vi pasé, que, ya sí, vi está que quedó fechado. rechazada. Ya, ok. Ya. Ya, niña, siga nomás. A ver, yo les voy a hablar sobre los ganglios linfáticos bovinos como fuente de lo que es la Escherichia coli. Entonces, la contaminación de carne molida con Escherichia coli muchas de las veces suele ser el resultado de la contaminación fecal del canal durante el proceso de sacrificio de lo que son los animales. Entonces, estos canales se pueden contaminar cuando entran en contacto con lo que es la piel sucia o con el contenido de fugas intestinales durante los procesos de faenado y aiznado. Entonces, algunos estudios recientes demostraban que, por ejemplo, cuando los ganglios linfáticos están presentes en lo que son los cortes de la carne de res, estos pueden ser una fuente importante de lo que es reservorio de bacterias, de contaminación de la carne molida, porque digamos muchas de las veces se realizan cortes ahí en la carne y no, como que no se quitan esos ganglios y a veces ahí los muelen, entonces ahí están presentes las bacterias y no se dan cuenta de esos ganglios ahí. Entonces, aquí el ganado vacuno es un importante reservorio para esta bacteria. Y asimismo el contenido intestinal, las pieles o los ganglios linfáticos también cuentan como una fuente de bacterias para esta Escherichia coli. Y muchas de las veces también sirven de reservorio para la salmonella. Entonces, en este artículo se investigó lo que es la ocurrencia de Escherichia coli en lo que son los ganglios linfáticos de los ganados vacunos, que son usados para la producción de la carne picada. Esto se realizó en 6 mataderos que se encontraban situados en el centro de Italia. Entonces, aquí tenemos varios objetivos de estudio. Se podría decir primero investigar la presencia de esta Escherichia coli en lo que son los ganglios linfáticos y que estos posteriormente pasan pues al consumo humano. Y segundo, determinar si es que alguna de estas Escherichia coli que está presente pues en estos ganglios son productores de lo que es la toxina SIGA. Entonces, aquí se recolectaron algunas muestras en el centro de Italia entre el septiembre de 2017 y este se lo realizó en 6 plantas de ganado vacuno. Entonces, 3 cosechaban ganado de vacuno de engorde y 3 cosechaban vacas de desecho. Entonces aquí se trabajó con 600 muestras y se seleccionó aleatoriamente 597 animales. Bueno, aquí se distribuyeron por por edad. Entonces 357 eran machos y 240 eran hembras. Y de edad 438 eran menores de 2 años y 159 eran mayores a 2 años. Entonces, pues aquí se usaron guantes estériles nuevos para cada canal y luego se diseccionaron los ganglios linfáticos y colocaron en bolsas de plásticos y después posteriormente fueron llevados al laboratorio para ponerlos en una bolsa que contenía lo que es 90 mililitros de agua peptonada.
y pues esta se homogenizó para 2 minutos. Entonces, posteriormente esta muestra homogenizada, después se la enriqueció mediante la incubación usando la técnica de la placa